nuestra satisfacción, realización en la vida depende de la comunión que tengamos con Dios a través de la persona de Jesús, su Hijo amado. Si usted es uno de esos creyentes mal agradecidos, que todo el tiempo vive quejándose por lo que no tiene, yo le invito que en esta mañana usted cambie esa conducta y sea agradecido por lo que tiene. Porque lo que no tiene puede hacer que sea la causa que lo lleve a perdición eterna. Amados hermanos, debemos de ser agradecidos por lo que no tenemos. Y debemos de ser agradecidos por lo que tenemos ya en Cristo Jesús. No estoy diciendo no aspire, no sea visionario, no estoy diciendo eso. Debemos de aspirar. Y yo le decía a la clase ayer en la escuela de discípulos, ustedes deben de ser personas que leen, no solo la Biblia, lea otros libros, edúquese, ponga a funcionar el cerebro que el Señor le ha dado. Usted es inteligente. Usted tiene una masa gris que todavía no la ha puesto a trabajar, a veces por perezosos, por indolentes, porque no tenemos metas en la vida. Pero Dios al ser humano lo hizo con ese potencial de que trazara metas. Miren los grandes rascacielos que el hombre ha creado, porque es producto de la inteligencia, producto de una visión, de una aspiración. Y amados hermanos, nosotros debemos de ser pueblo que aspira. Amén. No solamente aspirar, servir al Señor, y no solamente aspirar a estar aquí en la iglesia. No, hermanos, nosotros debemos de ser un pueblo que somos los primeros en ir adelante. El mundo debe de seguirnos a nosotros, no nosotros al mundo. Nosotros tenemos mucho que ofrecer en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero hay creyentes que vienen a las iglesias y la depresión se apodera de ellos, y la tristeza y la melancolía, y eso es porque usted no está satisfecho en Cristo Jesús. Amados hermanos, cuando de verdad llegamos a experimentar esa satisfacción en Cristo, usted puede ser la única persona en todo el planeta Tierra y se va a sentir satisfecho en Cristo. No estoy diciendo tampoco que debemos de ser personas que no comunicamos y no comunamos. No, Dios no nos hizo a nosotros para vivir en una montaña, en una caverna o en una isla solo nosotros. Dios nos hizo seres gregarios. Amén. Pero hay veces que nos va a tocar caminar solos en la vida. Hay veces que nos va a tocar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a estar llorando todo el tiempo. No, hermanos, hay que aprender que Dios tiene propósitos en mi vida. A veces son falsas estaciones por las cuales el creyente pasa. Pablo nos enseña que nosotros debemos de gozarnos en cualquier estación de nuestra vida. No permita, ¿verdad?, que no tengo esto, que esto me ha pasado, que esto me ocurrió, que porque yo otra vez, ya van 3 veces y otra vez viene el camión a aplastarme. No, hermanos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra actitud. ¿Me entienden? A veces queremos, gloria a Dios, a veces queremos que el ambiente cambie, que la gente alrededor de nosotros cambie. Le tengo una buena noticia: el ambiente no va a cambiar, ni la gente alrededor suyo va a cambiar. El único que puede cambiarse a usted mismo es usted. Así es que, hermanos, hay que salir para adelante en el nombre del Señor. Volviendo a nuestro pasaje, Dios conocía a un grupo de mujeres que vivían en la ciudad de Filipos, en Macedonia. Algunas de esas mujeres eran pudientes. Esto me llama mucho la atención. Pero sus corazones tenían la necesidad de conocer a Dios. Estas mujeres eran judías, y entre ellas había una mujer prosélita, esto es una mujer gentil, una mujer pagana que se había convertido al judaísmo, pero esta mujer era una mujer temerosa de Dios. Le voy a dar un detalle importante para que entienda el contexto del versículo. A mí me gusta que cuando predico me enseño, los hermanos entiendan por qué ocurrió esto. ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere decir? Porque las cosas no están ahí solo porque deben de estar, tienen una enseñanza, cada aspecto de la Biblia. Entonces, estas mujeres, ¿verdad?, eran temerosas de Dios. Y ese es un detalle importante. Para que una sinagoga fuera edificada en cualquier lugar, se necesitaba como mínimo que 10 varones judíos residentes en esa ciudad se hicieran el compromiso de asistir a la sinagoga judía. Por lo menos un mínimo de 10.
Y fíjense que este detalle es bien importante, porque aquí, ¿verdad? Los estudiosos del libro de los Hechos, ¿cuántos somos estudiosos del libro de los Hechos? Amén, amén, ¿cuántos somos estudiosos del libro de los Hechos? Amén. Entonces, en el libro de los Hechos hemos aprendido más del apóstol Pablo, y la Biblia nos dice que la costumbre, Pablo tenía una costumbre. ¿Cuál era la costumbre que Pablo tenía cuando llegaba a una ciudad? ¿Qué era lo que hacía primero? Iba a la sinagoga. ¡Ay, lo felicito! Pasaron el examen, pastor. Entonces, ellos, ¿verdad? Cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era correr a la sinagoga, porque ahí en la sinagoga era donde se le daba la oportunidad de disertar, de predicar la palabra. Ahí también era donde discutía con todas aquellas personas que iban en contra de la palabra. Era una buena plataforma para presentar el Evangelio del Señor Jesucristo y comenzar una apertura de predicación para la ciudad. Pero aquí en Filipos encontramos que no había una sinagoga. Pero encontramos a este grupo de mujeres que, a pesar de que no había un lugar donde buscar a Dios, donde no había un lugar de enseñanza bíblica, ¿y cuántos le damos gloria a Dios que nosotros somos parte de una congregación donde uno de los fuertes es la enseñanza bíblica? ¿Okay? Entonces, esas mujeres no tenían esa bendición que usted y yo tenemos, y por esa razón ellas tenían que irse al río, y allí cerca del río era donde ellas practicaban la oración, queriendo atraer la presencia de Dios a través de los ritos y ceremonias del judaísmo. Esto qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios se mueve. Mire, estos pasajes a mí me dejan impresionada, me dejan impactada de ver cómo Dios conoce a cada ser humano, conoce su necesidad precisa. Por eso, amados hermanos, yo he aprendido que si Dios tiene que mover el cielo y la tierra para ayudarme porque soy su hija, Dios lo va a hacer. Amén. ¿Cuántos tienen esa convicción? Que si Dios tiene que mover el cielo y la tierra para ayudarme, Dios lo va a hacer. Y este Dios maravilloso vio este grupo de mujeres que estaban necesitadas, sedientas de conocerlo. Y miren qué tremendo, que tuvo que decirle al gran apóstol: no te permito predicar en estos lugares, porque allá tengo un grupo de mujeres que necesitan oír este mensaje de salvación. Maravilloso Dios. Entonces Pablo llegó porque el Espíritu Santo conocía la profunda necesidad que estas mujeres tenían de conocer a Dios en espíritu y en verdad, y de poder ser salvas. Y aquí ocurre algo muy importante en estos pasajes, y es de que aunque el corazón del ser humano está necesitado de Dios, el único que puede abrir el corazón del ser humano para que conozca a Dios es Dios mismo. Amén. Así es. Sí, así es. Mire, por eso yo le digo, Dios toma la iniciativa. Es que nosotros no hacemos nada, hermanos. Aunque en nuestro corazón hay un deseo de conocer a Dios, aún ese deseo Dios a usted se lo puso. Dios pone circunstancias en nuestra vida. Y antes de venir a Cristo, ¿verdad? Yo creo que aquí hay muchos de los que están que pueden decir que Dios ocupó circunstancias, eventos, para traerlo al camino de la fe. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir yo fui de eso? Casi todos, ¿verdad? Dios usó algo, a alguien, Dios usó un evento, una enfermedad, una tragedia, una pérdida, una catástrofe. Dios usa diferentes cosas. ¿Para qué? Para traernos a su camino. Entonces, por eso aquí vemos de que es Dios quien tiene que abrir el corazón de la persona. Aun cuando la persona tenga una necesidad de Dios, es la acción de Dios. Y eso es para que nadie se gloríe. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces, tiene que ser la obra de Dios en la vida del ser humano. Sin embargo, en esta acción salvadora de Dios, el elemento humano es necesario. Y aquí me refiero al portador del mensaje. No me refiero a los receptores, a los que reciben el mensaje, sino a los que dan el mensaje. ¿Quiénes eran los portadores del mensaje aquí en este pasaje que estamos leyendo? Pablo, y ¿quiénes más? Pablo, Silas y Timoteo, ¿verdad? Entonces, Pablo y su equipo se disponen a ir a Filipos. Y ahí encontramos a Lidia, la vendedora de púrpura de Tiatira. Ella venía de una ciudad que se llamaba Tiatira. Esa ciudad se menciona en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que era parte de una de las 7 iglesias que Juan le da el mensaje. Entonces,
igual que otras mujeres, no hubieran tenido la oportunidad de ser expuestas al mensaje redentor de Jesús, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Entonces, el portador del mensaje en el llamado macedónico es clave. El portador del mensaje en la ejecución del llamado macedónico es clave. El llamado macedónico sigue latente en nuestro tiempo actual. Aun cuando parece que la gente no quiere nada de Dios, todavía hay seres humanos que en su interior gimen y su espíritu está clamando por conocer a Dios. They are groaning in their spirit because they want to know Jesus. Por eso es tan importante que la iglesia del Señor ande en el espíritu. ¿Para qué? Para que pueda discernir y escuchar el gemido, el clamor del espíritu que esas personas tienen por conocer a Dios. Como resultado de haber escuchado el llamado macedónico, Pablo y su equipo establecieron una iglesia en la ciudad de Filipos. Con la apertura de esa iglesia se abrió la puerta para la predicación del evangelio en Europa. Gloria sea el nombre de Jesús, que Dios quiere alcanzar a los que no han sido alcanzados. Y fíjense que Dios usó a Lidia en el establecimiento de esta iglesia, pues la iglesia comenzó en la casa de Lidia. Y amados hermanos, algo que nosotros tenemos que aprender es de que si Dios nos ha bendecido, Él no nos ha bendecido simplemente para que nos gocemos y digamos, qué bendecido soy, qué próspero soy ahora que he venido a la fe en Jesús. Dios nos bendice para que demos bendición. Amados hermanos, yo no dudo que Dios en medio de nosotros puede levantar personas que establezcan compañías, que establezcan sus negocios. Yo no dudo que Dios pueda levantar aquí más personas, darles promoción, que dejen de ser trabajadores regulares y que los puedan nombrar supervisores en su área de trabajo, managers, directores, presidentes. Hermano, yo no lo dudo, porque tenemos ese potencial divino en nuestras vidas y en Cristo lo podemos. Él nos ha dotado de una gracia especial para poder cumplir esos comitivos en nuestra vida. Pero una cosa que usted debe de recordar es que lo que usted tiene no es suyo, es de Él. Porque el día que usted llegue a creer que es suyo, ese día usted se va a la ruina. Ese día usted se va a la ruina. ¿Sabe por qué? Porque Dios no comparte la gloria con nadie. Y cuando nosotros dejamos de reconocer que lo que yo tengo es por Él, es para Él y es en Él, en ese día, hermanos, yo comienzo a perder las bendiciones que Dios me ha dado. Esta mujer Lidia, increíble, ella se convirtió al Señor inmediatamente. Esa pasión que había en Pablo se apoderó del corazón de Lidia también. Fíjense que el versículo 15 dice que se bautizaron, ella y toda su casa inmediatamente. Fue creyendo, la mujer hizo un compromiso serio con Dios. Y no solamente dijo, me quiero bautizar, ahora abrazo la fe de Jesús, sino que el compromiso de Lidia fue más allá. Ella abrió su casa y la Biblia dice que le rogó, insistió tanto a Pablo que le dijo, quédate, 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 que Pablo tuvo que quedarse. Y se quedó algunos años allí en Filipos. Qué tremendo esto, que la mujer entendió que sus recursos y ser vendedora de púrpura, era una mujer rica en ese entonces, era una mujer muy pudiente, manejaba mucha plata esa mujer.